Compañeros, muy buenas tardes. La Academia de Enseñanza Digital y los Colegios de Profesores Nacional de Derecho Procesal, Dr. Cipriano Gómez Lara AC, así como el Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Temas Selectos de Derecho Procesal Civil, en su variante virtual. El día de hoy nos acompaña el licenciado Eustorgio Marín Bartolomé, juez 67º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El licenciado Marín Bartolomé es licenciado en Derecho por la ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría próximos a titularse y en cuanto a su experiencia laboral, bueno, pues se ha desempeñado como abogado litigante en materia civil, secretario proyectista de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, así como secretario técnico en ponencia de consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Como ya lo he mencionado, actualmente es juez 67º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz, su señoría, para que nos hable sobre el tema de la prueba pericial y reconocimiento e inspección judicial. Adelante, su señoría, un gusto verlo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a abordar el tema, una pequeña plática sobre la prueba pericial, así como la de reconocimiento e inspección judicial, como ya lo comentó el licenciado. En principio de cuentas, voy a iniciar con lo relativo a la prueba pericial. Al respecto, eh, la pericial es un medio de prueba al que se recurre cuando, para asegurar la existencia de un hecho o una simple posibilidad, se requieren conocimientos técnicos o cuando, siendo cierta la materialidad del hecho, es necesario para conocer su índole, cualidad o sus consecuencias. Un conjunto de conocimientos técnicos científicos. El perito emite juicios de valor que pueden ser de cualquier naturaleza, salvo los estrictamente jurídicos. Lo pertinente es que el dictamen provenga de un experto en ciencia o técnica que operen con datos indubitables lógicamente. En términos del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la prueba pericial solo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trata, mas no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de plano las pruebas que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos o que se encuentren ya los hechos que se pretenden acreditar con esta prueba se encuentren ya acreditados con algún otro medio de prueba o si se traten de simples operaciones aritméticas que desde luego el juez las puede realizar atendiendo a que cuenta con los conocimientos necesarios para ello. Los peritos deben tener título en la ciencia para la cual van a dictaminar, siempre y cuando ésta se encuentre reglamentada y se requiera cédula profesional para el ejercicio de la profesión. Como ejemplo podríamos citar a la pericial en medicina, en química, en psicología, en contabilidad. Hay otras materias que no se encuentran reglamentadas a la fecha, tales como la pericial en grafoscopía, documentoscopía, grafología o la evaluación. En estos últimos casos que no se encuentra reglamentada, el perito deberá aportar sus constancias de cursos, de diplomas que haya obtenido y mediante los cuales haya obtenido la capacitación necesaria para poder emitir el dictamen correspondiente. Por ejemplo, tratándose de los avalúos, el corredor público con la patente que tiene como corredor es suficiente para poder emitir los avalúos cuando es designado como perito para ello. Tratándose de asuntos en materia familiar, a veces se requiere el auxilio de peritos, por ejemplo, en los
procedimientos para declarar la interdicción, el estado de interdicción de las personas, y en esos supuestos perdón, van a requerirse el señalar peritos de la lista de los auxiliares de la Administración de Justicia para que apoyen al juez en el desempeño de ese cargo. La prueba pericial en términos del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles debe ofrecerse dentro del término de 10 días que se concede a las partes para ofrecer pruebas, esto tratándose del procedimiento o juicio ordinario civil. Al proponer la prueba, al ofrecerla, la parte correspondiente deberá señalar con precisión la ciencia, arte, técnica o el oficio sobre el cual versará la prueba, así como los puntos sobre los que versarán y las cuestiones que habrán de resolverse por los peritos en su oportunidad. Si la materia está reglamentada, deberá señalarse el número de cédula profesional y o, en su caso, la capacidad técnica con que cuenta el perito para poder desempeñar ese cargo. Así como mismo deberá proporcionar el nombre, apellidos y domicilio de los peritos y señalar la correspondiente relación de la prueba con los hechos controvertidos, ya que requisitos que necesariamente debe cumplir, porque la falta de alguno de estos es motivo para desechar la prueba. Una vez que se ha ofrecido la prueba, ya transcurrido el término de ofrecimiento de pruebas, con esta prueba se va a dar vista a la contraparte para que en el término de 3 días manifieste si está de acuerdo o si considera que es necesario el ofrecimiento y desahogo de la prueba o la admisión de la prueba, o de lo contrario hará las manifestaciones para que en su caso se deje de admitir. Asimismo, deberá ampliar, si lo considera necesario, algunos puntos sobre los que los peritos deban emitir su opinión y proponer perito de su parte. El hecho de que no desahogue la vista, que queda a cargo del juez determinar si se admite la prueba, y en caso de admitirla, ello implica, traer una consecuencia consistente en que esa parte que no desahogó el perito, no propuso perito de su parte, pues ya no va a poder hacerlo con posterioridad. Una vez que se encuentra debidamente ofrecida la prueba, va a ser admitida y ahí, en el auto que se dicte, se va a conceder término a las partes para que sus peritos presenten escrito dentro del término de 3 días en el cual acepten el cargo. Van a tener que estar ahí también las que cuentan con los conocimientos necesarios y la capacidad técnica para emitir el dictamen, y deberán exhibir en original o en copia certificada los documentos, constancias que los acrediten como peritos. Como ya lo comentaba, ese escrito de aceptación y propuesta del cargo debe hacerlo dentro del término de 3 días. En el supuesto caso de que el perito del oferente de la prueba no presente ese escrito de aceptación del cargo, traerá como consecuencia que se declare desierta la prueba y se deje de recibir. Si fuese el perito de la contraria el que no presente ese tipo de aceptación del cargo, la consecuencia será de que a esa parte se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito de la oferente de la prueba. Ya una vez que
Una vez que presentaron su escrito de aceptación del cargo, los peritos están obligados a presentar su dictamen dentro del término de los 10 días siguientes. Esto, claro, siempre y cuando no exista alguna causa que les impida llevar a cabo o elaborar o preparar su dictamen dentro de ese término. Hay ocasiones en que está sujeto a la mejora que se les permita el acceso a ciertos documentos o al lugar que tienen que revisar, inspeccionar o documentos que están en poder de alguna de las partes. Entonces están sujetos a que se les permita el acceso y hasta entonces les va a empezar a contar su término de los 10 días para rendir su dictamen. Una vez que ya rindieron su dictamen, si de estos, bueno, los peritos de ambas partes rinden los dictámenes, o si alguno de los peritos no rinde el dictamen, la prueba se va a tener por desahogada con el dictamen que rinda el único perito. En el supuesto caso de que ambos peritos rindan su dictamen y estos resulten contradictorios de tal manera que no se le, el juez no pueda tener conclusiones para resolver la controversia en un determinado sentido, el juez tendrá que designar un perito tercero en discordia, el cual o a quien primero se le deberá notificar que ha sido designado para que presente su escrito aceptando el cargo. Si lo acepta, pero en el mismo escrito que acepta el cargo, también deberá proponer fijar el monto de sus honorarios para que en su caso sean aprobados por el juez. Si las partes en cualquier momento, o sea, independientemente de que tienen el derecho de nombrar a sus peritos, también en algún momento, si ellos están de acuerdo, pueden convenir en que sea designado un solo perito. Y en ese supuesto, la prueba pericial va a quedar desahogada con un solo perito, con un solo dictamen. O puede darse otro supuesto también, que la parte contraria esté de acuerdo con el dictamen ya rendido por el perito de la contraria y manifestar su conformidad. Si eso lo hace, esas manifestaciones van a ser consideradas al momento de valorar la prueba en la sentencia. Si el perito, una vez el perito tercero en discordia está obligado a rendir su dictamen dentro de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se fijará la fecha correspondiente, tomando en consideración un plazo prudente para que el perito pueda elaborar su dictamen y presentarlo. Si no lo rinde el dictamen en la audiencia, esto dará lugar a que se nombre otro perito, a que se difiera la audiencia, pero además se le impondrá al perito, por haber incumplido, una sanción pecuniaria consistente en una multa por el equivalente al monto de sus honorarios que ha fijado. Y esa cantidad será repartida hacia ambas partes por partes iguales. Una vez que rendido el dictamen del perito tercero en discordia, la prueba queda debidamente integrada. Sin embargo, las partes, o no obstante que las partes, tienen el derecho de poder interrogar a los peritos para que, o en relación a los puntos que consideren
que las respuestas o las opiniones que emitieron son un tanto imprecisas, son vagas y consideran que deben ser robustecidas, entonces se va a solicitar antes que se señale una fecha de audiencia para llevar a cabo la junta de peritos, en donde las partes están obligadas a presentar a sus peritos y al tercero en discordia tendrá que ser citado por conducto del actuario para que acuda y de esa manera poder llevar a cabo la junta de peritos. Como lo señalaba, los peritos, o sea, las partes van a hacer el interrogatorio, es un interrogatorio abierto, pero siempre encaminado a tratar de esclarecer esos puntos que pudieran ser ambiguos, o los que pudieran ser ambiguos, y tratar de que sea llegar a un consenso en cuanto a la opinión de los peritos para que el juez en este momento tenga ya los elementos suficientes para poder emitir la resolución o la sentencia respectiva. En cuanto a los peritos que nombra el juez o que designa el juez, estos pueden ser recusados siempre y cuando se actualice alguna de las causales que el propio Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 351, nos señala. Una de estas es la de que el perito pueda ser pariente de alguna de las partes, de sus abogados, de sus autorizados, o del secretario de acuerdos, o del juez, y que de alguna manera esa relación pudiera afectar o influir en el dictamen que va a emitir y que pudiera considerarse que haya alguna cierta inclinación en su dictamen hacia esa parte o que tendiera a favorecerlo. Esa es la causa de la recusación. Otro de las causas por las cuales puede ser recurrido es que ese perito haya emitido ya una opinión dentro del, rendido otro dictamen dentro del mismo juicio como perito de las partes. Ese supuesto se podría actualizar cuando alguna de las partes lo propone como perito, emite su dictamen, pero resulta que al momento de designar el perito tercero en discordia, como este se toma de la lista que integra el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, pueda coincidir que el nombramiento recaiga sobre la misma persona. En ese supuesto, habrá impedimento para que pueda desempeñar el cargo, fungir como perito tercero en discordia si ya fungió como perito de una de las partes. Ese es cuando se actualiza este supuesto. Otra causa que es motivo de recusación es el haber sido ya perito de alguna de las partes, a lo mejor en otros juicios, o ya es una relación constante de que lo usen para rendir dictámenes o que haya trato con los abogados y constantemente les estén rendiendo dictámenes. Y entonces pues, ya se crea de alguna manera una relación que pudiera de alguna manera influir en el sentido de los dictámenes. ¿No? Pues inclusive también las causas de que pueda haber vínculos de sociedad, de negocios, del perito con las partes o los abogados, y eso también se constituye una causa de recusación. Otra causal es tener amistad íntima con alguna de las partes, sus abogados, o enemistad manifiesta, que pudiera influir algo lo mismo en el sentido del dictamen que va a emitir. Una vez que se ha propuesto la recusación, lógicamente se va a tener que hacer por escrito y manifestar las causas por las cuales se considera que puede actualizarse esa causal de recusación. Se va a dictar auto y se va a ordenar hacerlo del conocimiento del perito mediante notificación personal. Si la notificación personal se entiende directamente con el perito,
En el acto de la diligencia, este deberá manifestarlo al actuario si se actualiza o no la causal de rescisión, de recusación, perdón. De aceptarlo, se comunicará al juez y este tendrá por recusado y designará a otro perito distinto. Sí. Si la diligencia no se entiende directamente con el perito, este tiene un término de 3 días para que acuda al juzgado y por escrito manifieste si es cierta o no, o si es procedente la causal de recusación. Si la niegan, se tendrá que señalar una fecha de audiencia. Si no presenta su escrito, en automático el juez lo tendrá por recusado y tendrá que nombrar a otro perito. Si no la acepta la causal de rescisión, tendrá que señalarse una fecha de audiencia donde tendrán que acudir el perito y las partes para que manifiesten, y ahí se van a tener que aportar las pruebas correspondientes, a menos que se trate de documentales, porque en este supuesto las podrán exhibir con anticipación. En la audiencia, el juez los va a condenar a que lleguen a un acuerdo sobre la causal de recusación, y si no lo hacen, se tendrán que resolver las pruebas y el juez emitirá una resolución. En caso de que resultara procedente de los medios de prueba aportados, resulte procedente esa causal de recusación y el perito la hubiese negado, el juez la va a declarar procedente de la recusación y le va a imponer una sanción por el equivalente al 10% de la cantidad que hubiese quitado de sus honorarios. Además de que deberán consignarse los hechos al Ministerio Público para que se lleve a cabo la investigación correspondiente por el posible delito de falsedad de declaraciones, además de hacerlo del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que en su caso imponga las sanciones correspondientes. Eso en cuanto a la recusación. Ahora, una vez que ya quedó debidamente desahogada la prueba con el dictamen de los peritos de ambas partes y el del tercero en discordia, se desahogará en la audiencia correspondiente y una vez concluido el desahogo se procederá a citar a las partes para dictar la sentencia correspondiente. Aquí permito señalar que en cuanto a la valoración de la prueba pericial, el hecho de que deben haber dos dictámenes, uno del perito de una de las partes y el tercero en discordia, digamos que coincidan en el sentido de sus conclusiones, ello no implica que el juez deba resolver en favor de la parte a la que favorecen esos dos dictámenes. Digamos, no puede resolver por mayoría de los dictámenes de la opinión de los peritos, sino que debe analizar cada uno de los dictámenes y el que considere que es mejor o está mejor sustentado, que el análisis está debidamente fundamentado y el estudio coincide con las conclusiones emitidas, es al que le podrá conceder valor probatorio. Si claro, resulta que el dictamen emitido por la parte que coincide con el del tercero en discordia, digamos, pues son los que tomaré en consideración para emitir la resolución correspondiente. Pero lo que preciso es de que no necesariamente, porque haya dos dictámenes, ya el juez tendrá que pronunciarse a favor de esa parte, sino que puede darse caso de que
tenga que fallar a favor o tomando en consideración el dictamen único de la otra parte, pero siempre y cuando se advierta o analice y lo convenza ese dictamen, o el dictamen que lo convenza mejor, que considere más mejor fundamentado y motivado, ese es el que va a tomar en consideración para resolver en ese sentido. Eh, Pondría como ejemplo en una prueba pericial en materia de grafoscopía, cuando el perito de las partes, uno va a decir que sí es la firma, el demandado, por ejemplo, y el otro va a decir que no es, el tercero en discordia dice sí es también, pero si del análisis se advierte que esas opiniones no son lógicas, no son congruentes con las conclusiones a que están arribando, y que porque de alguna manera el juez lo puede advertir a simple vista que esas opiniones son tendenciosas, y en cambio lo convence el análisis realizado por el perito único, el perito de la parte que es en contra y que dice si es la firma, que no es la firma, pero que es el perito solo, lo convence ese dictamen realmente. Ponía como ejemplo esto porque a veces el perito dice al hacer el análisis en cuanto a la velocidad de la elaboración de la firma, es rápida, los trazos son firmes, pero si el juez advierte que eso no es cierto, porque la firma se advierte que a simple vista se aprecia que es muy lenta los trazos, que los trazos son torpes, ¿no? O sea, que no es lógico lo que está diciendo el perito en este momento, y lo convence el perito de la otra parte. Entonces, el favor es que tomará en consideración para resolver, y claro, va a tener que exponer las razones y los argumentos necesarios del por qué está desestimando el dictamen del perito de la otra parte y el dictamen del perito tercero en discordia. Al respecto, permito citarles una jurisprudencia por reiteración de criterios correspondiente a la novena época, emitida por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, identificada con el número digital 181-056 y del rubro prueba pericial, valoración de la sistemas. O sea, esta es una jurisprudencia donde el tribunal colegiado hace un análisis de los métodos o lo que se deben tomar en consideración para valorar las pruebas, la prueba pericial en particular. Hay casos en los que únicamente lo que se requiere son avalúos, o la prueba pericial consiste en avalúos únicamente. Entonces, en estos casos, conforme a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles, la prueba va a llevarse a cabo por conducto de evaluadores que los practiquen, los evaluadores que los practiquen los corredores públicos o las instituciones de crédito. Y en caso de que estos avalúos, hubiera discrepancia, pero esa discrepancia no sea mayor al 30% del valor obtenido, el juez mediará y la cantidad que resulte se permitirá como valor del bien, y con eso queda desahogada la prueba pericial. De lo contrario, vamos, si esa discrepancia entre los dictámenes es superior al 30%, entonces se procederá a designar un perito tercero en discordia. En el supuesto, y bueno, lógicamente el nombramiento también va a tener que llevarse a cabo pues, cumpliendo todos los requisitos que ya mencionamos al principio, y
en el supuesto caso de que una de las, el perito de una de las partes no presente el avalúo o simplemente no designe el perito evaluador, el valor se tendrá determinado con el avalúo que brinda el único perito de la parte que lo propuso, o la única que lo presenta el dictamen. Los corredores públicos también están considerados para llevar a cabo desempeñar la función de peritos evaluadores y, como ya lo mencionaba, su carácter de perito lo acreditan con la patente de corredor público, perdón. También puede designarse al Nacional Monte de Piedad o a las dependencias o entidades públicas que practiquen avalúos. Hasta ahí concluyo ya bueno, perdón, hay casos en los juicios, procedimientos en los que están patrocinados por la Defensoría de Oficio, y en esos casos, lógicamente ahí, o regularmente, mejor dicho, acuden a sus recursos y por eso solicitan el servicio gratuito del patrocinio en cuanto a la asesoría jurídica. Por lo mismo, es difícil la capacidad económica para cubrir los honorarios de los peritos. Entonces, en esos supuestos, la Defensoría de Oficio debe contar con ciertos peritos en algunas materias, a lo mejor no en todas. En el supuesto de que no lo tenga el perito, el juez deberá designar al perito de algunas de las dependencias o instituciones que puedan tener personal especializado en la materia que se requiere rendir la pericial correspondiente. Y desde luego, ahí la parte interesada pues no le van a cobrar honorarios. Bueno, ya más me quiero precisar en relación a los honorarios de los peritos. Cada una de las partes cubrirá los honorarios del perito designado, y tratándose del perito tercero en discordia, pues cubrirán en un 50% cada una de las partes, o en el caso del perito único que hubiese designado, también pues, los honorarios deberán ser cubiertos por en un 50%. La parte que se niegue a cubrir esos honorarios, el juez emitirá un auto de ejecución donde se requerirá el pago de la cantidad correspondiente por conducto del actuario, y en caso de que no lo haga, se procederá al embargo de bienes para sacarlos a remate y con el producto de su venta se haga pago al perito de sus honorarios. Tratándose de los peritos que designa el juez también, ¿no? En cuanto a los honorarios, estos deben fijar el monto con base a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en su artículo 156, donde se establece que los asuntos relacionados con evaluación, evaluaciones nada más, los peritos no cobrarán el equivalente al 2.5% anual del valor obtenido en el avalúo. Cuando se trate de dictamen en relación a las materias de grafoscopía, dactiloscopía o alguna otra por el estilo, pueden cobrar hasta 20 veces la unidad de medida y actualización. Y en los negocios de cuantía indeterminada, los peritos podrán cobrar hasta
240 veces la unidad de medida de actualización. Esta cantidad deberá ser determinada de acuerdo a la complejidad del asunto y a la naturaleza del mismo, la documentación o todo el estudio que tengan que realizar. O sea, son los parámetros que van a, o los que van a tomar en consideración para poder determinar el monto, pero desde luego no podrá rebasar de las 240 veces la unidad de medida y actualización. Con esto concluyo lo relativo a la prueba pericial y a continuación paso a desarrollar la plática sobre la prueba de reconocimiento o inspección pericial. En principio de cuentas, quiero precisar que la prueba de reconocimiento o inspección judicial es una sola prueba o es la misma prueba y se le da un tratamiento como sinónimo, debido a que el Código de Procedimientos no establece una distinción ni establece reglas específicas para el ofrecimiento y desahogo de una y de la otra. Además, el Código de Comercio tampoco le da un tratamiento distinto, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sino, en los tres casos les dan un tratamiento con las mismas reglas y por lo tanto considero que son sinónimos. Posiblemente la diferencia pues, sea nada más teórica, porque algunos tratadistas han intentado diferenciar, encontrar las diferencias entre una y otra. Sin embargo, la mayoría coinciden en que son sinónimos, o se trata de un sinónimo, y le dan el mismo tratamiento. Por lo tanto, considero yo también, me convencido de que se trata de una sola prueba, reconocimiento o inspección judicial. La prueba de reconocimiento o inspección judicial consiste en el examen sensorial que el juez hace directamente del hecho que se quiera probar sobre bienes muebles e inmuebles relacionados con la controversia para verificar su existencia, sus características y demás circunstancias, de tal modo lo percibe con sus propios sentidos, principalmente con la vista. En ocasiones puede ser con el olfato, con el oído o con el gusto. El reconocimiento puede practicarse sobre objetos materiales muebles e inmuebles o sobre documentos ofrecidos como prueba, como lo prevé el Código de Comercio. Sin embargo, ahí se establece una restricción de que al realizar la inspección no se pueden hacer pesquisas de toda la documentación, por ejemplo, contable de una empresa, sino que tiene que determinarse el periodo y específicamente el tipo de documentación que habrá de inspeccionarse. Esto, claro, como el artículo 42 del Código de Comercio. Al respecto, es señalar que la inspección deberá llevarse a cabo regularmente en el lugar donde se encuentre la cosa o el bien, a menos que las condiciones o características especiales de la cosa no permitan que puedan trasladarse al local del juzgado. De acuerdo a eso, atendiendo al volumen o a la naturaleza de la cosa, que al momento de trasladarlo no vaya a sufrir alguna afectación, algún daño. Pues dependiendo de las características específicas, es como se va a designar el lugar donde habrá de llevarse a cabo la inspección. De ahí que el código no establece de manera específica dónde, el lugar, o que se deba designar el lugar en que deba llevarse a cabo, sino que ese lugar va a ser pues a petición de parte o de como lo considere el mismo juez.
La prueba de reconocimiento de inspección deberá ofrecerse dentro del término de los 10 días que se concede a las partes precisamente para el ofrecimiento de pruebas. La parte que ofrezca la prueba va a tener que señalar los puntos que deberá versar la prueba, y en caso de que se considerara necesario señalar o que asistan testigos de reconocimiento o de identificación, y además peritos, porque pueda darse el caso atendiendo a la complejidad de lo que haya que inspeccionar, puede apoyarse con testigos de asistencia o de reconocimiento y peritos, que no siempre es necesario. Son pocos los casos en los que sí pueden dar, pero sí se dan los supuestos. ¿Sí? Entonces, el operante de la prueba tiene que señalar los puntos sobre los que deberá versar, claro, cumpliendo los demás requisitos también, o sea, señalar los hechos que pretende acreditar y la correspondiente relación con los hechos controvertidos, porque la omisión de estos requisitos será causa para no admitir la prueba. ¿Sí? Otros, hay casos en los que las partes no ofrecen la prueba, pero sin embargo, el juez, atendiendo a la naturaleza de los hechos o a las circunstancias específicas del caso, considera que es necesario esa prueba de reconocimiento o inspección, él la podrá ordenar que se practique de manera oficiosa o de oficio ordenar esta prueba, y claro, también tendrá que señalar la fecha, hora y lugar donde habrá de llevarse a cabo para que las partes puedan asistir. El Código de Procedimientos Civiles no nos señala de manera expresa la posibilidad de que el juez lo designe. Sin embargo, atendiendo que tiene la facultad de ayudarse con los elementos necesarios para poder resolver la controversia, y eso es suficiente para que pueda ordenar el desahogo de esa prueba de manera oficiosa. Una vez ofrecida la prueba, si esta se encuentra ofrecida, ya vamos en términos de ley con todos los requisitos, entonces el juez va a señalar día y hora en que tendrá y el lugar en que tendrá verificativo el desahogo de la prueba, y eso lo cual se va a hacer reconocimiento de las partes para que, si así lo consideran, puedan concurrir y en su caso hacer las observaciones pertinentes, ya sea directamente o por conducto de sus abogados. Si las partes no concurren, ello no impide que se lleve a cabo la diligencia. Sin embargo, el hecho de haberlos dado a saber la fecha, hora y lugar, con posterioridad ya no podrán argumentar una nulidad o que porque se les hubiese dejado en estado de detención o no se les hubiese respetado su derecho de audiencia. Digamos que esa es la sanción, y tampoco, claro, van a poder ya hacer las observaciones que pudieron haber realizado en caso de que hubiesen acudido al desahogo de la prueba. Una vez, bueno, ya en el día y hora señalados, la diligencia se va a iniciar en el juzgado, y levantando el acta, y se va a trasladar el juez o el personal correspondiente, así como las partes que deben asistir, al lugar donde se encuentre la cosa, para que se lleve a cabo esa inspección.
del reconocimiento, resultado de todo lo que se lleva a cabo, o mejor dicho, lo que ocurra durante la práctica de la diligencia, se va a levantar una acta en la cual se van a hacer constar las observaciones que se hicieron por las partes en caso de que hayan acudido, las declaraciones de los peritos y todo lo necesario para esclarecer la verdad. En el caso de que el juez dicte la sentencia en ese momento, no será necesario presentar todo. ¿Por qué? Porque en el momento mismo que hubo conocimiento, el juez se percató de lo que quería observar o que era la finalidad de la prueba, de lo que se requería con esta prueba. Si es necesario levantar planos, tomar fotografías del lugar y eso, pues se hará y se agregará al acta correspondiente. En mi opinión, la prueba de inspección o reconocimiento debe realizarse directamente por el juez y no por conducto o no encomendarlo al secretario de acuerdos o al secretario actuario, porque si la finalidad de esta prueba es que el juez perciba por medio de sus sentidos las circunstancias o características del estado en que se encuentre la cosa, si la encomienda a una persona distinta, lógicamente él ya no percibió el estado en que se encontraba, ¿sí? Sino va a tener que, en su caso, resolver únicamente atendiendo a lo que informe o le haga del conocimiento o haga constar el funcionario que acudió a llevar a cabo la inspección. Y reitero, en mi opinión, debe ser directamente el juez quien acuda a realizar la inspección, porque además es una obligación que le impone el propio Código de Procedimientos Civiles en su artículo 60, al establecer que los jueces y magistrados a quienes corresponda recibirán por sí mismos las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad. Entonces es una obligación presidir, presenciar el desahogo de las pruebas. Además, el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles establece que los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción de las pruebas y alegatos de las partes. Y esto en relación con el artículo 397, donde se prevé que la audiencia de pruebas, el secretario, bajo la vigilancia del juez, levantará acta desde el principio hasta que concluya. La prueba de reconocimiento o el reconocimiento de inspección judicial es un medio de prueba, no es una prueba como tal. La prueba se integra hasta el momento en que se lleva a cabo esa inspección y el juez percibe por medio de sus sentidos de las condiciones o las características en que se encuentra la cosa, en las circunstancias, y es como se está materializando la prueba. El acta que se levanta, pues es la mera constancia de que se llevó a cabo la diligencia, de que se desahogó en los términos que se había señalado, el lugar, la fecha y hora, pero vemos que eso no constituye la prueba como tal, sino la prueba es la percepción que el juez realiza a través de sus sentidos. De ahí la necesidad que la prueba deba llevarse a cabo por conducto del juez únicamente, y no se puede encomendar a alguno de los otros funcionarios del juzgado, como será el secretario de acuerdos o el secretario actual.
Me voy a permitir señalar a lo mejor algunos ejemplos en donde pudiera requerirse el, el desahogo de la prueba de reconocimiento o inspección y, y a veces en algunas ocasiones como la de donde se requiere la, los testigos de identificación o el auxilio de los peritos. Pues, por ejemplo, se me ocurre un juicio reivindicatorio respecto de un predio que se encuentra clavado en una zona donde no hay construcciones, sino son predios y no hay señales que les permiten como permanente. Entonces ahí considero que sí se requerirían los testigos de identidad para que le indiquen al juez, bueno, pues el inmueble en materia del juicio es y empieza aquí, termina acá, y allá donde pueden ser eh, las colindancias. Digo que desde luego cuando no están definidos, no están identificados. Y en ese mismo supuesto, pudieran requerirse la presencia de peritos en el supuesto de que se trate de un predio de forma irregular y que, por ejemplo, dijeran en alguna de las colindancias, por ejemplo, una medida al norte de 30 metros de línea recta y luego tiene un quiebre hacia la izquierda en 30 grados y luego ahí en línea recta de 10 metros para poder ubicar ese ángulo, digamos, de los 30 grados para poder establecer corroborar esa colindancia. Ahí es donde considero que podría ser la intervención de los peritos que con equipos técnicos específicos los van a llevar y son los que lo van a manejar. Bueno, pues son los que cuentan con ese tipo de equipos y que además son los expertos en el manejo. Y es como podrían decir, identificar esa colindancia. Vamos, entonces, en ese supuesto considero que se requirió el perito. En estos supuestos, vamos, en este tipo de prueba, no se requiere que al nombrar, al proponer al perito, se haga como se lleva a cabo específicamente al proponer la prueba pericial. ¿Por qué? Porque no va a rendir un dictamen, sino simplemente en el momento de la diligencia va a hacerle una precisión al juez o le va a hacer la aclaración correspondiente o lo va a apoyar con su equipo técnico indicando esa colindancia. En ese supuesto considero que sí puede llevarse, requerirse los testigos de identidad y los peritos. A veces puede ser también que la prueba deba desahogarse o versar sobre percepciones que el juez deba hacer a través de otros de los sentidos, por ejemplo el olfato, ¿sí? O el paladar, a lo mejor sean productos o esté en discusión sobre el estado en que se encuentran productos alimenticios o bebidas, ¿no? Y dijeran, bueno, a lo mejor no es la calidad que se requería o que fue pactada, o al que pudiera ser ya en estado de descomposición por el tiempo de retardo en la entrega y a lo mejor ya se percibe un olor anormal. Pues, podría ser nada más con el simple percepción y no se requeriría de una pericial en alguna materia. Vamos, como tal, una pericial, que no simplemente una prueba de inspección y que lo perciba con un olfato.
Bueno, por mi parte es todo. Espero les sirva, les sea de utilidad en su vida profesional, y aquí concluimos esta plática. Muy buenas tardes. Señoría, muchas gracias por su valiosa aportación. Nos ha llevado por un camino más entendible de lo que en sí puede ser la propia prueba pericial, así como el reconocimiento e inspección. Y yo estoy seguro que esto le ayudará a los alumnos a comprender más la esencia de esta prueba. Pues señora, le agradezco mucho su participación y también le agradecemos el apoyo de los colegios de profesores de Derecho Procesal Nacional, doctor Cipriano Gómez Lara, y del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México por su valioso apoyo en la realización de este evento. A ustedes que nos siguen, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.